Bien, entonces continuamos con el tema de puntos y rectas notables. Estuvimos viendo las rectas notables que íbamos a analizar y pasamos ahora a los puntos notables. El primero de los puntos notables que vamos a analizar es el circuncentro. Entonces, tomen nota de esto. El circuncentro de un triángulo es el punto donde se cortan las mediatrices de los lados. Dicho punto equidista de los vértices y por lo tanto es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo. Ok, bueno, entonces tomen nota de eso, ya saben, pueden ir tomándolo a poco, van pausando el video, etcétera, para hacer sus anotaciones y los procedimientos. Bueno, pero vamos pues a analizar este concepto que nos están diciendo. En primera, entendimos que es el punto donde se cortan las mediatrices. Nosotros ya sabíamos hacer la mediatriz. Entonces ya me enviaron sus trabajos donde veo que sabemos hacer la mediatriz. ¿Cómo le hacíamos? Abríamos nuestro compás. Fíjense, por ejemplo, primero voy a sacarla de este lado, ¿sí? Entonces abro mi compás, que yo esté seguro que mide más de la mitad, ¿sí se fijan? Y entonces hago centro en un extremo y digo, voy a sacar la mediatriz. Entonces tiraba un arco de circunferencia, otro arco, y haciendo centro en el otro extremo, fíjense, corto los arcos anteriores con la misma medida esa de más de la mitad. Entonces ahí he dibujado los puntos necesarios para trazar la mediatriz de ese lado. Entonces ahí tengo una mediatriz, pero me dice es donde se cortan las mediatrices. Bueno, entonces saqué la de este lado, tendré que sacar la de este lado y la de este lado. Como misma técnica, abro más de la mitad, fíjense, más de la mitad, hago centro en un extremo, fíjense cómo estoy haciendo centro aquí en el extremo, si lo ven, y igual tiro un arco, un arco. Voy al otro extremo de ese lado, miren, ahí estoy en el otro extremo de ese lado, corto el arco anterior y corto el arco anterior. ¿Sí? Entonces sí, se ven más trazos, entonces hay que ser cuidadoso de dónde van saliendo los trazos, ¿verdad? Entonces para eso pues podemos pausar, regresar el video y ver de dónde salen, ¿verdad? Tiro esa mediatriz y aquí me pasé, ¿no? Se ve chuequillo. Bueno, le corregimos un poquito. Fíjense, ahí está otra de las mediatrices. Bien, me falta sacarla de aquí. Primero que nada, aquí pasa algo interesante, ¿no? Si es cierto eso que me están diciendo, la mediatriz que salga de este lado debería coincidir en el punto donde están las otras mediatrices. A ver, vamos a comprobarlo, les decía siempre. Parte de aprender es dudar, a ver si será cierto lo que me dice el profesor. ¿Qué tal que me está tomando el pelo? Bueno, ¿se fijaron? Misma técnica. Voy a unir esos puntos. Y voilà. ¿Se fijan? En ese punto han coincidido las tres mediatrices, ¿no? Eso es sorprendente. ¿Verdad? Sí, bueno, a mí de principio se me hace, caramba, ¿no? Está sorprendente. Y se fijan, geometría, ¿no? Estamos midiendo a centímetros. No quiero que
decir que la medición a centímetros esté mal o algo por el estilo, pues para eso son. Pero se vuelve sorprendente que sin haber hecho esa medición a centímetros, fíjense cómo coincide, ¿no? Y cómo alguien ha hecho ese descubrimiento. Bueno, ahora fíjense lo que vamos a hacer, ¿eh? Si se fijan en lo que escribieron, que ya tomaron nota, dice que por lo tanto ese punto llamado circuncentro, es el centro de una circunferencia. Es el centro de una circunferencia circunscrita al triángulo. En otras palabras, una circunferencia que va a tener contenido al triángulo. Y fíjense cómo lo contiene. Tocando sus tres vértices. ¿Se fijan cómo fue cierto todo lo que nos describió el concepto? Ahí está. Entonces, es bastante interesante, ¿no? Como está armado esas figuras geométricas, cómo coinciden y en sí, pues que vienen siendo parte de la naturaleza, ¿no? De la realidad en la que vivimos y hay detalles como esos que a veces uno no nota a simple vista de que hay, pues gente que se dedica a su estudio y lo descubre, ¿no? Quién sabe si más adelante alguno de ustedes podría hacer un descubrimiento, ya fuera en este campo o en algún otro, ¿no? Y que no deja de ser, pues, interesante. Bueno, vamos al siguiente punto. Bien, el siguiente punto es el incentro. Entonces, tome nota de esto. El incentro de un triángulo es el punto en el que se cortan las bisectrices de sus ángulos internos, equidista de los tres lados, y por lo tanto es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo, tangente a sus tres lados. Bueno, entonces tomen nota de eso, ya saben, me le van tomando pausa y vamos enseguida, después de que tengan el apunte, continuamos, le vuelven a dar play y vamos pues a hacer el análisis del incentro. Entonces en la primera parte me dicen que es el punto donde se cortan las bisectrices. Bueno, pues las bisectrices ya vimos cómo las localizamos. Abrimos nuestro compás a la medida que sea, hago centro en uno de los vértices, si se fijan, y corto ese ángulo. Ahí está. Ahora, ¿qué hago? Me aseguro nada más de que sea más de la mitad de esta abertura. Hago centro en el punto donde está cortando, fíjense, ahí se ve. El arco a la recta, si lo están viendo, el arco a la recta. Y trazo un arco y voy al punto que es semejante con la misma medida y trazo. Entonces unimos el vértice con el punto donde se están cruzando los arcos y trazamos la bisectriz. Así tenemos la bisectriz de este ángulo. Pero dice que es donde se cortan las bisectrices. Entonces tengo que sacar las tres bisectrices. Bueno, vamos a eso. Igual, fíjense, hago centro en el vértice. Y todo es cuestión de repetir el procedimiento, ¿verdad? Hago centro en el vértice, corto. ¿Se fijaron?
Sé que es más de la mitad. Tiro un arco. Hago puntos, si se fijan, en el de corte el arco a la recta, pero de ese ángulo, y corto. Pues ahí ya tengo preparada mi otra bisectriz. Okay, ahí está la bisectriz. Me falta otra. Fíjense. Hago centro en el vértice, si fijan, estoy haciendo centro en el vértice. Corto el ángulo. Hago centro donde corte el arco al lado del triángulo, igual en el que se parece acá. ¿Se fijan? Aquí está. Y corto. Primero, darán las 3 bisectrices en ese punto que me habían dicho. Y se fijan, sí. Ahí está ese punto. Entonces, bueno, es cierto, ¿no? Ahora me dicen que es equidistante, ese punto es equidistante a los lados del triángulo. Entonces tendría que hacer la comprobación. Fíjense bien, aquí la comprobación lo que yo he visto es que ahí es donde suele ser más difícil en esta figura. Fíjense lo que voy a hacer, si se fijan, este lado acá donde están los numeritos, no estoy contando numeritos, no, estoy señalando que es el lado de los numeritos. Ese lado lo voy a alinear con este lado, miren. ¿Sí? Y este a 90 grados lo voy a dirigir justamente al punto que acabamos de encontrar, que se llama incentro. Fíjense, lo voy a dibujar punteado para que se vea que ese que tengo ahí es la distancia. ¿Se fijan cómo me dijeron? El punto, si ustedes revisan el apunte, ese punto es equidistante a los lados. Entonces es la distancia de ese punto a ese lado. ¿Sí? Entonces a esa distancia le voy a decir distancia R. R. Y ustedes dirán, pero R la utilizamos para un radio, ¿verdad? Sí, para una distancia. También es una distancia. Una distancia de la medida de un radio. Fíjense, entonces estoy abriendo mi compás para tomarlo como un radio. Entonces ahora trazo una circunferencia de la medida de ese radio. Fíjense. Y se fijaron cómo es una circunferencia que toca a los 3 lados, ¿sí? Dice una circunferencia inscrita, es decir, adentro del triángulo, ¿sí? Y que toca a los 3 lados en forma tangente. Tangente quiere decir que toca en un solo punto, miren. Aquí toca en un solo punto, aquí toca en un solo punto, y aquí como que se pasó un poquillo, ¿no? Pero pues ya es un poquillo de imperfección ahí del trazo de mi parte. Sí, pero, o sea, pues prácticamente está por un poquito tocando un punto, ¿no? A otro punto de pilón ahí. Sí, pero ahí está inscrita tocando de forma tangente a los
tres lados, es decir, en un solo punto a los tres lados. ¿Sí? Ese es el incentro. Bueno, vamos con el siguiente. Bien, el siguiente punto es el ortocentro. Ortocentro, así como lo están leyendo. Tome nota de esto. Ortocentro es el punto donde se cortan las tres rectas que contienen las tres alturas de un triángulo. El ortocentro se encuentra en el interior de un triángulo si este es acutángulo. Coincide con el vértice del ángulo recto si es un triángulo rectángulo. Y se halla en el exterior del triángulo si es obtusángulo. Bueno, entonces esos podrían ser los tres casos. Aquí, como están viendo, más o menos dibujé un triángulo acutángulo, ¿sí? sin tener la medida así precisa, pero veo que es un triángulo acutángulo. Entonces esperaríamos que este punto saliera dentro de lo que es el triángulo. Bueno, entonces vamos a analizarlo también. Si se fijan ahí en el concepto, nos dice que es donde se cortan las alturas. Dice las rectas donde están contenidas las alturas. Bueno, aquí como es un triángulo acutángulo, pues van a ser las alturas, donde se corten las alturas. Así le vamos a entender. Entonces, ¿cómo le hacemos para calcular la altura o trazar la altura? Alineábamos, fíjense, alineamos este lado, dejamos a 90 grados y dirigimos hacia el vértice opuesto. ¿Sí? Entonces, esto ya lo hemos hecho de trazar alturas. Trazamos una de las alturas entre este lado y este vértice. Bueno, vamos a trazar otra de las alturas. Ándenles, aquí sí me va a faltar. Les había dicho que no importaba el tamaño de las cuadras, pero parece que aquí me fui a ir un poco. Estoy tanteando que por ahí está la altura, tal vez un poquito movida, ¿no? Pero más o menos. Ahí está esa otra altura y vamos a trazar la otra altura. ¿Sí? Y en efecto nos damos cuenta de que sí, es un punto donde se cruzan las alturas y ese es el ortocentro. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, mismo procedimiento que hemos estado haciendo. Vemos el video, vemos cómo se hacen los trazos. Esta vez para los puntos, que sí son un poquito más elaborados que las rectas. Y entonces van a preparar un Word. Y sí se los voy a dejar de tarea. De hoy que estamos viendo la clase, voy a abrir la tarea en Teams y hasta la voy a dejar abierta todo el fin de semana. Pues tienen todo el fin de semana para completarlo. Lo van completando ahí a pasitos, son algunos días, ¿sí? Y me mandan su trabajo en este fin de semana para el lunes continuar con tema. Bueno, entonces ahí nos estamos viendo.